Técnicas de alargamiento de pene. Cuando hablamos de técnicas de alargamiento de pene podemos encontrar dos tipos principalmente: técnicas protésicas o técnicas autólogas. Las técnicas autólogas son aquellas en las cuales utilizamos los propios tejidos. Como técnica protésica hoy en día tenemos la posibilidad de penuma, que es un implante el cual vamos a colocar debajo de la piel del pene. Durante el año pasado estuve en Miami visitando a algunos colegas, viendo cómo emplean este dispositivo. Y en mi opinión todavía estamos a unos cuantos años de distancia de que iguale o supere las técnicas autólogas. En este momento solo lo recomendamos como técnica de rescate, es decir, pacientes que han tenido varias cirugías o penes muy complejos en los cuales puede ser interesante, pero la tasa de infección, los problemas derivados de su empleo a nivel de sensibilidad y demás, creo que hacen que todavía no sea la técnica de elección. Sobre todo por un motivo: cuando yo veo los resultados de penuma y cuando veo nuestros resultados, el resultado nuestro a priori es mejor y encima sin los problemas potenciales de una prótesis. De hecho, hay una reflexión que yo siempre hago con mis compañeros y es: si en aumento de pecho hemos pasado de utilizar prótesis sí o sí a que ahora la tendencia es a irnos hacia injertos de tejido, a sacar grasa del abdomen, procesarla y ponerla en el pecho para aumentar el volumen, si en pecho, que lleva mucho más años la parte estética, estamos yendo de prótesis hacia no prótesis, no tiene sentido que en pene vayamos de no prótesis hacia prótesis. No obstante, intentamos estar siempre actualizados y viendo nuevas opciones. Después, las técnicas autólogas implican que estamos utilizando el propio tejido. Dentro de ellas encontramos diferentes opciones en las cuales casi siempre vamos a liberar una parte del ligamento suspensorio y vamos a hacer un colgajo de piel. Cuando hacemos solamente un corte de la piel y hacemos una liberación del ligamento suspensorio, que sea la técnica más clásica, un corte de una línea, nos vamos al ligamento y lo soltamos. No conseguimos grandes mejoras. ¿Por qué? Porque al final el pene necesita que le aumentemos tanto el cuerpo del pene como la piel. Entiendo que es mucho más interesante hacer técnicas en las cuales desplacemos la piel hacia abajo. Ya sabéis que nosotros hacemos una forma de V y esa forma de V la cosemos como una Y. Tenéis vídeos en el canal de YouTube en los que me veréis haciendo la cirugía que vais a entender muchísimo mejor lo que os acabo de explicar. Pero al final la intención es que si un pene mide 5 centímetros en reposo, tanto su piel como el pene en sí mide 5 centímetros, si yo hago que el pene mida 10, también tendré que hacer que la piel en reposo mida 10, porque si no lo que estaré haciendo es estirar la piel que ya existía en ese pene. Después, dentro de esta técnica existen diferentes variantes. Nosotros en concreto utilizamos la tracción forzada del pene para simular una erección, porque es muy importante que no nos pasemos de liberar ligamento. El ligamento generalmente tiene entre 14 y 18 centímetros y nosotros vamos a liberar los primeros 6, 7, 8 centímetros, no liberamos todo, para garantizar o intentar garantizar que la erección siga hacia arriba, que siempre se mantenga hacia arriba el pene. Al final de lo que se trata es de maximizar el resultado sin perjudicar la función del pene, la sensibilidad, la erección, y que lo que consigamos es vuestro pene más grande, pero que funcione exactamente igual.